Muy buenas tardes, buen martes. Vamos a compartir otro tema y lo vamos a hacer desde el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 9 y del 18 al 23. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Habíamos comentado que después de haber visto muchos milagros de Jesús, íbamos a empezar a compartir el tema de las parábolas. Si nosotros nos fijamos en el capítulo 2, en el capítulo anterior de Mateo, vemos la reacción de los fariseos, de los escribas, al ver a los discípulos sacar y comer espigas, dice, de un campo de trigo, y también vemos a Jesús sanando a un hombre de la mano seca un día sábado. En medio de estas y otras controversias que nosotros podemos ver en ese capítulo, las personas, a pesar de eso, lo seguían a Jesús y él sanaba a muchas personas. En esta parábola vamos a ver que él va a ayudar a los discípulos a empezar a entender y no desilusionarse frente a las persecuciones que iban a recibir no solamente Jesús, sino también ellos. O sea que la preparación a través de esta parábola es para que los discípulos empiecen a comprender que a pesar de que iban a sufrir por muchas cosas, al igual que él, Dios iba a estar junto a ellos. Jesús no solamente relata la parábola que nosotros compartimos recién, sino que también la explica. Y la explica tomando elementos de lo que era la vida cotidiana de ellos. Pero también, a pesar de que la explica con elementos que ellos podían tener a su alcance, tiene un mensaje que está escondido en la parábola, pero que a su tiempo iban a ser revelado ese mensaje que les estaba dando. A ver, en los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, no era un método que se utilizara para revelar algo o para enseñar algo, enseñar por medio de parábolas. Sin embargo, Jesús lo hizo. Y en este tiempo, sí nosotros usamos muchas veces distintos elementos para ayudar a encontrar, a pesar de que lo hacemos con un relato, con un cuento, con un video, el mensaje al cual queremos llevar
el encuentro de una palabra que estamos dando, ya sea nosotros que estamos predicando la palabra de Dios o algún maestro en una clase especial y utiliza otros elementos, como puede ser algún relato, más allá de lo que está explicando, para tratar de que los chicos, las personas que están aprendiendo, puedan fijarlo más rápidamente. Volvemos a repetir, en el tiempo de Jesús no era algo que se utilizara normalmente, sin embargo, Jesús lo utilizó. Claramente, como ya hemos visto en la parábola, Jesús es el sembrador, pero es lo que nosotros deberíamos ser hoy. O sea, así como Jesús fue el sembrador que salió a sembrar la palabra de Dios, nosotros en este tiempo somos llamados a ser los sembradores. A ver, Mateo, si nosotros leemos todo el Evangelio de Mateo, no es de destacar los lugares geográficos, por ejemplo, donde se movía Jesús o los discípulos. No es que da una gran explicación sobre cada lugar. Sin embargo, nos dice que Jesús en este pasaje sale de una casa y se sienta en una barca para poder explicarle a la gente que lo seguía y les habló entonces a través de esta parábola. Jesús se sienta en una postura que fue típica de él, como un maestro que va a enseñar. Bueno, acá también lo vemos en este relato. Pero si nosotros miramos después más adelante, cuando veamos otras parábolas, tanto la de la oveja perdida como la del hijo pródigo, vamos a ver que esas parábolas es como que tienen un final que es alentador. Es un lindo final, es el final que como en una película nos encanta siempre ver y que es un final que nos deja como tranquilos. Sin embargo, en esta parábola que nosotros vemos hoy, es como que Jesús, tanto a los discípulos como a nosotros, nos deja como desafiados, por un lado, y movilizados, porque nos deja con un mensaje a lo cual nosotros debemos responder. Dice la palabra de Dios que el sembrador esparcía la semilla cuando salía a sembrar. ¿Cómo sembraban los sembradores en la época de Jesús? Agarraban una gavilla, que es lo que sabemos escuchar en otros pasajes, se lo colgaban acá y la sostenían y con una mano agarraban las semillas y aprovechando el sentido del viento la esparcían para que el viento la llevara y entonces cayera también lo más lejos posible y de esa manera sembraban. Como dije antes, la semilla se sembraba caminando por el campo y en este tiempo también nosotros debemos sembrar la palabra de Dios caminando por los terrenos a donde Dios seguramente nos quiere llevar. Si nosotros pensamos en esa época, los campos no eran campos que eran muy grandes, generalmente poseían campos que eran más bien bastante diminutos, no eran de tantas expansiones. Y tampoco no eran campos delimitados con precisión. Y seguramente por eso cuando Jesús da la comparación del sembrador que sale a sembrar y de donde caen las semillas, muchos lugares, a veces las semillas cuando se sembraban no caían en lugares que eran aptos, y que inclusive, como decimos recién, el viento las arrastraba hacia otros terrenos. También los campos, al no estar demarcados y no ser de una figura geométrica como a veces sabemos conocer nosotros ahora en esta época, muchos caminos cortaban los campos. Entonces la gente que transitaba por los campos, al pisar la tierra, esa tierra quedaba totalmente compactada y quedaba dura. Y muchos campos también estaban llenos de piedra y los límites de esos campos, muchas veces al no ser transitados por las personas, eran los que más se llenaban los límites de los espinos que también vemos nosotros hoy en esta parábola. Y muchas semillas que a veces no eran aptas para el consumo de los seres humanos, de lo que normalmente se salía a sembrar, eran esparcidas y entonces el viento las arrastraba a terrenos que a veces eran fértiles y se entremezclaban con las semillas
que eran buenas y que justamente producían alimento. Y esas semillas que no eran para consumo ahogaban las semillas buenas que producían justamente lo que servía para alimentar el cuerpo de las personas. Este sembrador del cual nos habla Jesús, que salió a sembrar, conocía perfectamente, como dije antes, los terrenos a donde iba a sembrar. Pero no solamente conocía el terreno, sino que lo que hace el sembrador de la parábola de hoy es mostrarnos la grandeza, el poder también y la autoridad de Dios. Y la iglesia hoy debe proclamar justamente con el mensaje que debe dar la grandeza, el poder y la autoridad de Dios, como lo hicieron también los discípulos y como lo hizo Jesús en aquel tiempo. A ver, cuánta palabra está diseminada en distintos corazones también en este tiempo, sin que quizás veamos el resultado de esa palabra que ha sido predicada. Pero de algo debemos estar seguros nosotros como cristianos, que si realmente confiamos en nuestro Dios, cuando nosotros compartimos la palabra la cual Él ha puesto en nuestra mente y ha puesto en nuestro corazón y nos ha marcado a dónde debemos ir a compartir esa palabra, el crecimiento y el fruto lo va a dar Dios, así nosotros no lo veamos en el momento en que lo estamos haciendo. Y esta debe ser una seguridad para cada uno de nosotros también en este tiempo. Claro, nosotros como seres humanos siempre queremos medir la cosecha. ¿Cuál va a ser el producto de la cosecha? ¿Cuál va a ser el producto de la palabra que hemos sembrado? Y las palabras de Jesús en cuanto a la cosecha son para alentar a los discípulos que trabajan muchas veces a lo mejor duro sin ver los resultados. Por lo cual, las palabras de Jesús con respecto a que la cosecha va a ser abundante si la semilla cae en buena tierra, es para también darnos a nosotros en este tiempo esa expectativa de saber que más allá de lo que nosotros estemos esperando, Dios va a fructificar la palabra que sea sembrada. Y Dios trabaja muchas veces bajo la superficie de lo que nosotros vemos. Y como dije antes, a veces no vemos el resultado de lo que nosotros esperamos, pero Dios está trabajando por debajo de la palabra que ha sido sembrada. Nuestra tarea es, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, de la iglesia a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 7, dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esa debe ser la seguridad de cada uno de nosotros, la expectativa de cada uno de nosotros. No somos nada, ni los que sembremos, ni los que reguemos la palabra, sino que es Dios el que da el crecimiento. Y eso, como dije antes, debe ser lo que nosotros debemos tener como meta, saber que debemos sembrar y que Dios va a dar la cosecha a su tiempo. Jesús les habla por parábolas. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en el libro de Isaías, ya el profeta Isaías en el capítulo 6, en el versículo 9 y en el versículo 10, ¿se acuerdan que dice: viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden? Esto, como dije recién, lo profetizó el profeta Isaías en el capítulo 6 del Antiguo Testamento, justamente del libro de Isaías. Jesús quiere mantener la palabra de Dios a la luz. Él quiere que la palabra pueda llegar a todos, que no produzca en los corazones de las personas oscuridad,
que al contrario, que produzca fruto, que produzca luz, que produzca esperanza, que produzca un renuevo para poder vivir cada día. Él quiere abrir esos ojos que están cegados, que están oscuros, a que puedan encontrar en la palabra de Dios y en el Dios que puede hacer hasta lo imposible, que ellos puedan encontrarse justamente y caminar con ese Dios que se había acercado también a ellos. Y dice la palabra de Dios que lo que quiere Dios justamente es que nosotros entendamos la palabra. Y Jesús entonces identifica la semilla en la parábola como la palabra del reino, volviendo a destacar y a enfatizar lo que ya muchas veces hemos visto, que como la semilla que brota y que puede rajar una piedra, la palabra de Dios es aquella que transforma la vida de una persona. Fíjense, una semilla puede salir entre medio de un terreno aún rocoso y así también en medio de las circunstancias que pueden ser difíciles para que alguien pueda llegar a entregar su corazón, la palabra de Dios trabaja en la vida de las personas y hace que la vida pueda ser transformada. A ver, el pasaje de hoy destaca 4 tipos de vidas o 4 tipos de terrenos donde puede ser sembrada la palabra. Dice que la palabra dice que una fue sembrada junto al camino. Aunque la siembra está hecha, no cala profundo en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque no basta con lo intelectual que nosotros podamos desarrollar, sino que la palabra debe apropiarse de nuestro corazón, debe penetrar hasta lo más profundo, debe penetrar hasta hacer movilizar nuestra fe. Por eso es importante que la palabra, que es la que recién vimos, que es la que se siembra junto al camino, al no tener profundidad en el corazón de la persona, es la palabra que no se va a desarrollar. Y esta persona va a ser vulnerable a cualquier situación que pueda enfrentar de lo malo. Después habla de la que fue sembrada junto a pedregales. A ver, muchas veces una fina capa de tierra cubría las piedras. Pero ¿qué pasaba? Al salir el sol, calentaba la piedra, esta semilla germinaba rápidamente, pero se marchitaba. ¿Se marchitaba por qué? Porque no podía hacer raíces profundas y el calor del sol la quemaba junto con la piedra. Este tipo de semilla es son las que al principio las personas las reciben la palabra de Dios, y responden a la palabra con alegría, con entusiasmo. Pero cuando empiezan las adversidades o los problemas, son las personas que abandonan el poder caminar junto con Dios. Se convierten muchas veces, participan en las reuniones, participan de la comunión, o sea, de la Santa Cena. A veces se hacen miembros de alguna de las comunidades y nosotros nos ilusionamos cuando a veces vemos a estas personas que se convierten y participan de la vida de la iglesia. Pero son personas que si no reciben y no hacen que puedan ellos dejar recibir lo que Dios tiene siempre preparado, como lo tenía Jesús para los discípulos, sabiendo lo que iban a tener que enfrentar, si no dejan que puedan ser alimentados justamente por Dios para enfrentar aquellas cosas que van a sobrevenir, son aquellas personas que desilusionadas terminan yéndose ante cualquier situación de la vida de una comunidad. Y entonces cuando ellos se van, nosotros también nos sentimos desilusionados, porque pensamos, ¿qué cosa mal hemos hecho para que estas personas no permanezcan en la vida de la iglesia? O esto nunca nos pasó,
¿O esto nunca lo pensamos? Tomémonos unos segundos para meditar si esto no ha pasado, no solamente en nuestra comunidad, en cualquier comunidad donde vemos que otras personas o aún quizás alguno de nosotros hemos participado. El que sigue a Jesús debe aprender algo, que debe estar preparado para permanecer firme hasta el final. La carrera no es solamente desde donde empezamos y hacemos un trecho y ya terminó. La carrera con Dios es desde el principio hasta el final, y en ese recorrido Él nunca nos va a abandonar. Aparece una tercera palabra que es la que está sembrada entre espinos. Y no fructifica, ¿por qué? Porque se encuentra ahogada enseguida. ¿Por qué cosa? Por el afán, por la ansiedad, y la ansiedad y el engaño, dice la palabra de Dios, de las riquezas. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es el deseo de controlar todo y sobre todo lo que va a suceder mañana. Y entonces, ¿qué nos pasa? A veces no podemos controlar lo que nos está sucediendo ahora y queremos ya controlar lo que va a suceder mañana. La ansiedad produce angustia y la ansiedad nos bloquea. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo dice claramente. Si nosotros lo aprendemos y lo encarnamos en cada una de nuestras vidas, dice claramente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La fe justamente alivia la angustia de cualquier ser humano y de cualquier cristiano, pues Jesús nos asegura que Él estará al cuidado de todo y de todos. A ver, nuestras agendas muchas veces están sobrecargadas de cosas que debemos hacer. Algunas quizás son gratificantes momentáneamente, pero muchas son efímeras. Es como que se volatilizan, que nos alejan justamente del compromiso con un Jesús donde el centro de su vida estuvo en el servir a Dios y en el servir a todo ser humano. ¿Qué nos provoca tanta ansiedad hoy? Por ejemplo, a ver, pensemos en qué nos provoca tanta ansiedad en este tiempo. ¿La falta de trabajo? Quizás sí. Progresar en nuestras carreras, en nuestros estudios. El dinero que a veces queremos alcanzar y lo que podemos llegar a comprar, adquirir con ese dinero. Deudas que podemos tener, cómo ayudar a pagarlas. ¿Qué nos produce también ansiedad? La violencia, la inseguridad, problemas en nuestras relaciones. ¿Cuánto nos falta en este tiempo aprender sobre el afán y las riquezas? Yo siempre digo, no la voy a cantar, que hay una hermosa canción que dice: ¿por qué se preocupa el hombre por el comer y el vestir, como si solo en su cuerpo se reflejara el vivir? Todos están preocupados por el mucho poseer, solo se piensa en el lujo y en colmarse de placer. Mirad los lirios del campo, como crecen por doquier. No se vistió como ellos, ni el más importante rey. Mirad las aves del cielo, volando al ponerse el sol. Nunca se mueren de hambre, las alimenta el Señor. Es una canción, pero es un pasaje que encontramos en la Biblia. Ni dice que ni Salomón se vistió como los lirios del campo. Y esa debe ser la seguridad nuestra, que toda ansiedad, que todo el afán que ponemos sobrecargando nuestra vida de cosas que nos alejan justamente de la palabra de Dios, son aquellas cosas que cuando las aprendemos a colocar en las manos del Señor, Él las transforma
y nuestra vida cambia por completo. ¿Cuánto nos falta, vuelvo a repetir, aprender para no sucumbir frente al afán de la ansiedad y el afán por las riquezas? Pero como dije antes, también hay una palabra que cae en buena tierra. Esta es la palabra que la persona no solamente la oye, sino que la entiende. Y como la entiende, la hace penetrar en su corazón. Y como la hace penetrar en su corazón, cala profundo y puede llegar a comprender quién es el Dios de esa vida que lo invita a una vida totalmente distinta. Entonces, cuando se compenetra de esa palabra, la palabra produce a través también de su vida, primero en él y luego en otros, mucho fruto, dice la palabra de Dios. Si nosotros perdemos tiempo y esfuerzo, quedándonos como la semilla que estaba en el margen del camino, pero que para nuestro tiempo es quedarnos en el margen del camino de la fe, o si nos quedamos en el camino rocoso, en ese camino que la marchita, en ese camino que como no tiene profundidad nuestra fe, enseguida se debilita, desbarranca y se pierde. O si nos quedamos ahogados, como dije recién, por el afán, por las riquezas, por las preocupaciones, por la agenda sobrecargada, con prioridades que lo único que hacen es sucumbir nuestra vida. Nuestra vida cristiana no va a progresar junto con el Dios de la vida. Si en primer lugar nosotros, en cambio, hacemos que la palabra de Dios la aprendamos a escuchar con atención, no deambulando con nuestra mente en cualquier otra cosa, sino que entendamos que lo que estamos escuchando lo fijamos en nuestros oídos, lo fijamos en nuestra mente y lo aprendemos a fijar en nuestro corazón. Y entonces así vamos a aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere en su palabra. Y entonces, como dije antes, seguramente esa palabra, por intermedio de nuestras vidas, va a producir muchos frutos y va a hacer que la cosecha que a veces nosotros estamos tan expectantes por ver, sea una cosecha abundante. Termino esta parábola, como empecé, diciendo que Jesús preparó a sus discípulos y nos sigue desafiando hoy. Nos sigue desafiando a buscar y a hacer descansar nuestras vidas. Y solamente nuestras vidas van a poder descansar en aquel que no va a permitir que sean destruidas. Ese es el mensaje que somos invitados a proclamar en este tiempo cada uno de nosotros. Quiera Dios que quizás que la hemos leído y releído tantas veces a esta parábola del sembrador y que hemos escuchado la explicación de Jesús, penetre profundo en nuestras vidas para que nosotros también podamos llevar la palabra y que Dios pueda calar profundo en la vida de aquellos que aún no le conocen. Los invito a orar para terminar. Dios y Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias por enseñarnos a qué tipo de terreno debemos ser. Y gracias también por enseñarnos cómo debemos enseñar y predicar tu palabra para que otros también puedan llegar a entenderla y que esa semilla cale profundo y que puedan vivir por toda la vida confiando en ti, viviendo en tu camino y dejándose guiar por la guía de tu Espíritu.
Señor, que al terminar este día podamos hacerlo siendo agradecidos contigo, porque tú nos has hablado y has hecho que nuestro corazón se llene de gozo y alegría por poder escuchar tu palabra. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.